Hola, muy buenas noches. Hola Marta, Jenny, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante de auditoría de gestión, pero antes de eso, pues vamos a mirar como una especie de un casito de la vida real con el ánimo de pues, entender hasta dónde puede llegar la auditoría de gestión, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, esta es la primera situación. Es acerca de una empresa que, digamos que se dedica básicamente a todo el tema de trabajar con la compra y venta de materiales de desecho. Bueno, más que compra y venta, es, es reciclar esos materiales y proceder luego a venderlos, ¿ok? Entonces, la naturaleza de la empresa se llama Desperdicios Industriales El Círculo. Esta es una empresa familiar registrada ante las autoridades fiscales como una persona natural con actividad empresarial de acuerdo con las siguientes características, es decir, pertenece al sector comercio, al subsector comercio al mayoreo y al ramo compraventa de materiales de desecho. Esa es la empresa tal cual como existe, ¿ok? Ahora, eh, actividad a la que se dedica la empresa, compraventa de vidrio usado. La empresa está clasificada con fundamento en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa y está catalogada como una empresa pequeña en el sector microindustrial. O sea, es una empresa muy, muy, muy pequeña. Hasta ahora está tratando de eh, salir adelante. Es todo un proyecto de emprendimiento, pero pues básicamente aquí sale un tema y es, con este tipo de información, ¿usted qué cree que podría hacer? Eh, ¿A qué le apuntaría? ¿Para dónde arrancaría en primera instancia con esta escasa información? ¿Será que se puede hacer algo con esta información o no, nada y pues habrá que seguir indagando? Profe, yo pensaría que sí, hay que seguir indagando ahí porque digamos que ahí solamente sabemos es a qué se dedica la empresa. ¿Qué Ok, tipo de sí, empresa es? sí, sí, está bien. Aunque digamos que el primer paso que habría que dar es indagar acerca de esta ley, ¿no? La ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y empezar a determinar si en realidad aplicamos a todos los beneficios que da esa ley, que otorga esa ley, o de pronto qué tipo de beneficios estamos dejando de aprovechar por desconocimiento, porque no tenemos los conceptos claros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en primera instancia, con esta información, pues digamos que no puedo hacer mucho. Bueno, por no decir que nada, pero sí puedo arrancar indagando acerca de esta ley, la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Y con base en eso, pues empezar a hilar un poquito más fino, a ver si estoy aprovechando al máximo lo que esa ley ofrece o estoy quedado en algo. ¿Listo? Eso sería lo primero que habría que hacer. Entonces nos empiezan a dar más información de la empresa. Entonces nos dice, ah, mira, es que esa empresa fue creada por allá en 1980, año en que la señora Andrea Zapata y su esposo, que no sabían leer ni escribir, enfrentaron la situación de mantener a sus 8 hijos. Y esto es una situación muy normal. O sea, acá en Colombia esto se da, ¿sí? Esta situación de tener sus 8 hijos y pues básicamente sufrir de un tema de analfabetismo total, pues eso los obligó a buscar una solución. ¿Y qué hicieron? Pues encontraron un carrito de supermercado, comenzaron a recolectar materiales como cartón, papel, botella, latas de aluminio, etcétera. Y gracias a su espíritu emprendedor y los deseos de superación, y obviamente pues sus 8 hijos que están ahí pidiéndole la comida, apoyados por el consejo y el préstamo de una persona dedicada al mismo tipo de trabajo, solo que con más años de experiencia, pues ellos qué pudieron hacer con ese dinero, rentaron un local en el centro de la ciudad, en donde básicamente convergen este tipo de actividades comerciales y allá montaron ellos su local, ¿ok? Y
también digamos que contaron con la posibilidad de comprar una camioneta para el manejo de su material, es decir, ya pasaron de ese carrito de mercado, de ese carrito de supermercado, a tener ya una camioneta, algo mecánico, algo que les podía facilitar más el trabajo, algo que podrían cubrir más distancia, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, entonces, digamos que a partir de ese momento, ya habiendo tenido ese apoyo, ese empujón de una persona que conocía el mercado y los vio con esa necesidad y fuera de eso, con ese empuje para salir adelante, les digo, mire, yo les presto, ustedes eh, arranquen alquilando un local y cómprense en una camioneta y eso les va a ayudar. Entonces, digamos que gracias a eso, digamos que a partir de ese momento la intensidad de su trabajo los llevó a laborar la semana completa desde las 4 o 5 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. Es decir, eran jornadas muy, muy, muy extensas. Vuelvo y digo, esto es un caso de la vida real. Eh, este tema, pues obviamente repercute en muchos aspectos más de la familia que puede llegar a pasarle factura, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta de eso. Los resultados no se hicieron esperar y comenzaron a obtener utilidades. Pues con esas jornadas tan largas de trabajo, pues lo mínimo era que empezara a obtener utilidades. Sin embargo, este logro tuvo un efecto negativo, ya que el matrimonio se disolvió, por lo que la señora Zapata debió tomar él debió tomar el control del negocio. No obstante, por su carácter, iniciativa e intuición, logró incrementar la eficiencia en el manejo de sus recursos, lo que le permite, en muy poco tiempo, convertirse en una empresa con un terreno propio en la misma zona que operaba anteriormente, valuado en poco más de $300,000. ¿Ok? Entonces, nótese que eh, una es, digamos que eso va mucho también en un proyecto de emprendimiento, va mucho el tema de la personalidad, ¿ok? Entonces, muchas personas se sienten afligidas, dan por terminado su negocio porque están enfrentando un posible problema o inclusive no es ni siquiera, no se ha convertido todavía en problema, pero sí es una situación adversa que le está jugando en contra y por ese simple hecho, de pronto ya dicen, no, esto no es lo mío, esto ya hasta aquí llego, no doy más y bajo los brazos y salgo y desisto de seguir enfrentando ese tipo de situación. Obviamente, pues esta señora el problema se le había agrandado. Ya no era el matrimonio con sus 8 hijos, ya era ella sola con sus 8 hijos, ¿sí? Y aparte de eso, pues ya tenía el proyecto andando. Entonces ya lo tenía que sacar, lo tenía o lo tenía que sacar, ¿sí? No tenía otra alternativa. Entonces es cuando ella decide seguir adelante con el negocio, no echarse para atrás, no bajar los brazos y empezar a seguir haciéndolo crecer. Tanto así que logra entonces adquirir un terreno con el paso del tiempo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más nos muestra acá? Nos dice, con el tiempo abrió 3 sucursales en otras calles de la misma zona. Asimismo, adquiere vehículos de carga pesada. La bonanza económica posibilitó también la adquisición de casas y vehículos para todos los hijos. Entonces, nótese hasta dónde llegó a prosperar una mujer sola que, bueno, inició el proyecto con su esposo, con una carga a cuestas de 8 hijos y a eso súmele que ninguno de ellos sabía leer ni escribir, pero que gracias al impulso y a la necesidad tan impresionante que tenía la señora, porque después quedó sola, pues ya ella logró no solamente sacar el negocio adelante, sino que se empezó a ver la prosperidad en la familia. Entonces esto le dio para que a cada uno de sus hijos le diera su casa y su vehículo y de esta forma pudiera prosperar. Una vez definido el rumbo de la empresa, la señora Zapata optó por retirarse del negocio, dejándolo en manos de sus hijos. Y entonces aquí les pregunto, ¿consideran que esta fue una buena decisión? ¿Que ella se haya retirado del negocio? Bueno, profe, me parece que no, porque digamos que muchas veces, en muchas empresas ha ocurrido eso. Los padres dejan los negocios en manos de los hijos y estos negocios caen, porque no tienen como el mismo empujo, el mismo amor la empresa que montó con sus manos y que la sacó adelante y los hijos pues muchas veces no ven eso. Entonces las dejan Perfecto. caer.
Muy bien, Jenny, qué buena aporte. Eh, sí, en realidad el tema, pues digamos que en este tipo de casos, eh, ese retirarme o ese hacerme a un lado tiende a derivar o a generar el efecto adverso, y es que la situación ya no sigue en el mismo sendero de prosperidad. Bueno, también de eso tiene que ver mucho la forma como se hayan creado los hijos, ¿sí? Y ustedes dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con auditoría de gestión? Pues sucede que es que estamos viendo la creación de una empresa desde cero y el trayecto que ha tenido y ver más o menos en cada punto qué se pudo haber hecho. En este punto en donde ella dice que eh, opta por retirarse del negocio y lo decide dejar en manos de sus hijos, pues ahí ya empiezan a haber problemas, empiezan a haber situaciones en donde de pronto los hijos no tenían el mismo empuje, como lo dice Jenny. Cuéntanos, Juliana. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo Lo que, estás? lo que Bienvenida. pasa, gracias. Lo que pasa también muchas veces es que los hijos pues no están preparados para asumir los temas de la empresa porque no se capacitan. Entonces, hay muchas empresas familiares que ponen a familias solamente porque son familia, pero no porque son personas capacitadas para desarrollar el cargo. Entonces, incluso muchas veces empiezan a pagarse más que porque es el primo, que porque es el hijo. Y por eso es que también muchas veces se acaban las empresas familiares y no pasan de generación en generación. Si conoces algún caso que te llegue a la memoria en estos momentos. Pues conozco, digamos, un caso al revés, que se me Sí, ocurre, que es Carvajal, que ellos, por ejemplo, pues tienen un protocolo súper establecido de quién en la familia puede ingresar a trabajar en Carvajal. Ellos mismos, por ejemplo, les pagan las universidades y la educación superior a los miembros de la familia y hasta que no cumplen con cierta educación y no muestran cierta experiencia, no pueden asumir cargos dentro de la empresa. Precisamente no por tener el apellido Carvajal pueden trabajar ahí. qué bien, una buena política, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, sí, porque eso, lo que tú dices es cierto. Muchas veces se crean cargos específicos para un tipo de personas y de la familia, obviamente, pero una persona sin capacitación, de pronto lo que llega es a cometer errores, a exponer a ciertos riesgos a la organización solamente por quererle colaborar a alguien que de pronto lo esté necesitando, pero que no cuenta con la debida capacitación, que no cuenta con la formación, por un lado, y a eso sumarle que de pronto no conoce el negocio o no conoce la empresa y pues esto deriva aún más en problemas más complejos. ¿Qué problemas pudo haber traído esta situación? ¿Qué creen que pudo haber pasado cuando la señora Zapata decidió dejar el negocio en manos de sus hijos? No sé, Carlos, Marta, o ¿quién está por aquí más? Ginari. Hola Marta, cuéntanos, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien, profe, bien. Pues pensaría que sería algo parecido como lo que pasó aquí con los almacenes La 14. Cuando los almacenes pasaron a cargo de los hijos porque el dueño falleció, la empresa empezó a decaer. O sea, casi que se pierde esa empresa que es como patrimonio, pues por así Insignia. llamarla, aquí, exacto, aquí de Cali, del Valle, y casi se pierde. O sea, actualmente apenas están en recuperación. Pensaría que eso pasó ahí, que empezó acá a decaer porque digamos los hijos o los que heredan la empresa no tienen la misma proyección que tenía el dueño o el que la fundó. Exactamente. Sí, sí, pasa mucho eso, ¿no? De pronto el fundador la tiene perfectamente clara, pero no socializa esos objetivos, no socializa esas metas que él tiene en la cabeza y cuando algo malo pasa, pues digamos que esta persona se lleva ese know-how, ese saber hacer las cosas y pues ahí deriva en ese tipo de inconvenientes. Cuéntanos, Juliana. Es que lo que pasaba también con la 14 es que muchos de los créditos y de los cupos bancarios que tenía la empresa era porque se los daban al señor Cardona.
porque simplemente era con la cédula que él iba y los bancos confiaban en él. Entonces se murió y le cerraron todos los cupos bancarios y fue cuando empezaron a tener problemas con proveedores y bueno, y lo que ya conocemos que sí, prácticamente está desapareciendo la 14. Qué vaina. Sí, sí, es complejo el tema. Pero sí, básicamente a eso es a lo que se expone cuando esa persona que tiene el conocimiento del negocio decide dar un paso al costado y considera que de pronto sus hijos ya están en un nivel de formación que de pronto ellos ya conocen el sector, que ya conocen el negocio y lo pone en manos de ellos. Entonces, ¿esto en qué derivó? Esta decisión, el que la señora Zapata se hubiera retirado, sumada a características propias de las empresas familiares como la carencia de una formación sólida en materia de administración, tal cual lo que cada uno de ustedes ha expuesto, el exceso de confianza, la falta de esquemas de organización y control y, sobre todo, la ausencia de una preparación para la sucesión, provocaron el deterioro de la productividad, incrementos de los gastos de administración, pérdida de clientes y de comunicación, situación que alcanzó su punto más álgido con el debilitamiento de su posición en el mercado. Oye, y perdonen que les haga esta pregunta hasta ahora, pero ¿ustedes están viendo mi presentación? Sí. Sí, profe. Ah, bien, Sí, sí, gracias. señor. Perdón, perdón. Ok, entonces, pues básicamente, mira hasta dónde llegó el simple hecho que la cabeza de la empresa se haya retirado, haya decidido retirarse del mercado y poder decir, ok, dejo esto en manos de mis hijos. Imagínense que eso hubiera pasado cuando Bill Gates se retiró de Microsoft. O que de pronto eso, bueno, un caso contrario sí fue cuando de Apple echaron a Steve Jobs, ¿no? Que lo echaron y obviamente la empresa empezó a ir de para atrás porque el que tenía las ideas era Steve Jobs. Entonces, pues básicamente eso sí fue lo que les dolió y les tocó. No, venga, mire, otra vez, no se preocupe, venga a su empresa, ¿sí? Mientras que con Bill Gates no pasó eso. Bill Gates fácilmente se retira, deja el negocio en manos de los accionistas, él sigue siendo un accionista, pero ya no está gerenciando la organización. Ahora, eso puede traer un impacto de inmediato, posiblemente de temor por parte de los accionistas. Entonces, por ejemplo, imaginen que todos nosotros tenemos acciones en Microsoft y dice Bill Gates, me retiro de la junta de socios o me retiro de la parte, ya no sigo siendo el CEO de Microsoft, sino voy a nombrar a otra persona y yo me retiro. Miércoles, uno dice, pero este man era la cabeza, ese era el que sabía cómo se va a retirar. Y entonces comienza de pronto un poco de nerviosismo en el mercado de valores, pero hasta que se empieza a ver de pronto el currículum de la nueva persona, eh, qué negocios ha manejado, qué tipo de empresas ha gerenciado, etcétera, etcétera, ya como que comienza el agua a calmarse y dice, ah, bueno, este sabe, este no es cualquier pintado en la pared y como que da esa tranquilidad y ya como que todo vuelve a normalizarse. Pero el primer impacto es cuando es una empresa muy grande, el impacto lo siente el mercado. ¿Listo? Aquí en este caso, pues digamos que se empieza a evidenciar problemas, eh, temas de personas que empiezan a desempeñar cargos dentro de la organización sin formación, ¿sí? Exceso de confianza, entonces comienzan a dar crédito, a dar préstamos sin ningún tipo de respaldo. Ah, usted yo lo conozco, usted no me va a quedar mal, tranquilo. Ese tipo de cosas empiezan a golpear fuertemente y más si es una empresa que no tiene digamos que no tiene tanta solidez en el mercado. ¿Ok? Ahora, los efectos pronto se hicieron sentir. La empresa dejó de ser rentable y se deterioraron los nexos entre los hijos. Esto es muy común en un negocio familiar, ¿sí? Entonces comienzan esas peleas por celos, el que, pero es que usted siempre ha sido el que más gana, usted siempre ha sido el de mejor posición, ¿por qué no me deja a mí? Y comienza ese tipo de choques y eso para nada es bueno en una organización. Por el contrario, comienza a deteriorarla de tal manera que puede llegar a acabar esa empresa. Además, se perdieron dos de los terrenos y la empresa sufrió constantes y cuantiosos robos. Al final, la familia llegó al punto de considerar la venta del terreno de la oficina matriz y cerrar el negocio.
En medio de esta turbulencia, la señora Zapata retoma el mando del negocio, ¿sí? Se dio cuenta del error que había cometido y puede ser que la señora ya estuviera cansada, ¿sí? Pues imagínese cómo empezó con jornadas casi que de 20 horas trabajando día y noche a sol y a agua, todos los días sin descanso, pues obviamente eso deteriora y puede que le pase factura al organismo como tal. Pero en este tipo de casos, cuando la señora se da cuenta que la familia se le está resquebrajando, que el negocio se está yendo a la quiebra, que están ya viéndose las pérdidas porque ya vimos que perdieron dos de los terrenos. Entonces ella vuelve a tomar las riendas del negocio. Es como esa señora, ese, eso lo escucha uno mucho en Santander, esa señora de matriarcado que tiene las riendas de la familia, que tiene las riendas del hogar y vuelve y retoma el negocio, ¿sí? Convoca a sus hijos a unirse y a trabajar bajo el mismo esquema de apoyo familiar que les funcionó al principio. Ese fue el secreto. Eso fue básicamente lo que sacó adelante este tipo de negocios. Una señora con una gran cantidad de necesidades, con escasez por donde ella mirara había escasez y comienza a punta de esfuerzo y de dedicación a sacar a su familia adelante. Y era lo único que les pedía. Ustedes lo único que tienen que hacer es unirse, únanse y saquen esto adelante de nuevo. No pueden seguir peleando, no pueden seguir eh, tratando de seguir adquiriendo poderes, porque es que en muchas ocasiones esa guerra de poderes en las empresas familiares es lo que las destruye, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la nueva unión, los hijos optan por buscar una alternativa para diversificarse y diferenciarse, ¿ok? Para lograrlo, se dedican a estudiar otra clase de máquinas empleadas para las empresas líderes en el sector. ¿Qué les parece esta estrategia que utilizaron? ¿La ven buena o le ven alguna cosa rara? Uy, ¿qué dice? Ya. ¿Será que es que el negocio estaba muy competido? Ya había mucha gente dedicándose a lo mismo y ellos tratan de innovar con algún tipo de producto o con este tema de diversificación y buscar cómo diferenciarse en el mercado. ¿Será que eso es bueno? Yo creo que sí, profe, que eso es bueno. Perfecto. Por qué te parece que sí? Por lo mismo que si hay competencia, toca buscar eso que te diferencia ante las demás empresas, ¿no? O sea, tu plus, algo que sea llamativo, algo que impulse la economía, no sé, algo así. Oh, está bien, eso está bien. El hecho de yo querer diferenciarme del mercado es lo que me obliga a innovar, ¿ok? Y en la medida en que yo empiezo a innovar, las cosas empiezan, obviamente la innovación no se hace de la noche a la mañana. Hola, Lida, buenas noches. No te había visto. Obviamente cuando uno empieza a innovar, pues posiblemente va a tener algún tipo de tropiezo, no va a hacer eso así de la noche a la mañana, eso lleva todo un proceso, incluso inversión, pero cuando usted ya tiene esa idea sobre la cual puede llegar a marcar la diferencia, a eso empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque ahí es en donde va a encontrar usted el verdadero plus del negocio, ¿ok? Entonces, mm, no le tengan miedo a la diversificación, no le tengan miedo a la innovación y más bien traten de, en ese proyecto de emprendimiento, meterle la ficha y mirar cómo avanzan y crecen a la vez. ¿Listo? Para lograrlo, entonces, se dedican a estudiar otra clase de máquinas empleadas por las empresas líderes en el sector. El resultado se tradujo en el diseño y fabricación de una máquina. Con ella, no solo redujeron los altos costos prevalecientes en el mercado, sino que les permitió, en lugar de vender el vidrio a una bodega a precio bajo, procesarlo según las especificaciones de sus clientes para cobrarlo a un mejor precio. Es decir, mire que lograron la creación de una máquina que no existía en el mercado y esa máquina los hizo ser únicos y líderes en el mercado. Y esto fue lo que les hizo catapultar realmente el negocio. ¿Ok?
De acuerdo con las dimensiones de la máquina y la ubicación de sus principales compradores, la instalaron en una sucursal en la zona oriente de la capital. Las ganancias generadas por la puesta en práctica de la idea influyen en la decisión de destinar mayores recursos a la iniciativa y concentrarse en el procesamiento de vidrio, giro en el que actualmente se desempeñan. O sea, imagínense, una empresa que arrancó en 1980 con las uñas todavía está vigente, ¿ok? En función de la nueva estrategia de negocio, deciden establecer un marco de actuación claro y accesible que se integra con los siguientes elementos. Entonces ya empiezan ellos a diseñar su parte estratégica. ¿Cuál va a ser nuestra misión como organización? ¿Ok? Otorgar un eficaz servicio de recolección y captación de desperdicios industriales y ser un negocio familiar exitoso. Así nacieron. ¿Por qué lo van a deshacer? ¿Por qué van a romper el nexo familiar si entre todos han logrado demostrar que son buenos? Entonces, fortalézcalo, ¿ok? Donde todos sus miembros alcancen un alto desarrollo laboral y personal. La visión de la empresa es ser un líder en la recolección y captación de desperdicios industriales y constituirse en una empresa rentable en la industria del reciclaje. Objetivo, bueno, aparte, nótese que hoy en día hay también muchos beneficios que se están viendo por medio de los gobiernos a impulsar ese tipo de negocios de formación verde, de negocios que son amigables con el medio ambiente. Entonces, digamos que ahí también hay una oportunidad para poder aprovechar. El objetivo de esta organización, ya una vez se han organizado, valga la redundancia, es otorgar un servicio eficiente de recolección y captación de servicios industriales y promover la cultura del reciclaje entre la sociedad con el propósito de estimular el ahorro de recursos naturales y reducir la contaminación. Para fortalecer el funcionamiento de la empresa, la familia decide llevar a cabo una auditoría de gestión. La idea central es establecer las bases para trabajar ordenadamente y orientar sus esfuerzos y recursos de manera congruente. Y a partir de ese momento comienzan a darse los pasos para alcanzar los resultados previstos. Entonces, nótese cómo eh, en la medida en la que una empresa empieza a crecer, en la medida en que una empresa necesita expandirse, no es bueno que lo haga de manera apresurada, no es bueno que lo haga sin tener el conocimiento del sector, sino más bien de pronto lo primero que habría que hacer es enfocarse en ver cómo me logro diferenciar en un mercado tan competitivo, ¿ok? Y ellos lo lograron. Fueron capaces de crear una empresa que les permitió tener muchísima más independencia. No dejaron de lado el negocio del reciclaje, lo siguieron trabajando, porque esa era su fuente. Y al momento en que la siguen trabajando, la siguen explotando, ven cómo eso les va a redundar en mejores servicios, en mejores utilidades para el desarrollo de su empresa. Y todo esto gracias a qué? A que la señora Zapata fue la que se puso los pantalones y sacó ese negocio en dos oportunidades adelante, al comienzo y peor cuando se estaba viniendo abajo. Tuvo la fortaleza de tomar ese negocio otra vez por los cuernos y lograr sacarlo adelante. No es fácil, pero eso se logra hacer cuando uno ya conoce el negocio y sobre todo cuando empiezan ya a adquirir cierto nivel de formación, cierto nivel de capacitación y empiezan a ver que hay herramientas que les puede llegar a servir a ellos para todo su proceso de crecimiento, entre ellas la auditoría de gestión. Y nótese que la auditoría de gestión, aquí no tomamos un libro de contabilidad, no tuvimos que ir a meternos en un tema de, ay, es que están haciendo fraude y nos vamos a meter. No, fue simplemente organizar, mirar qué era lo que estaban haciendo, qué de eso que estaban haciendo estaba bien y qué de eso que estaban haciendo estaba mal y comenzar a corregir eso que estaba mal. Lo bueno, fortalecerlo y lo malo, corregirlo. Y de esa manera lograron empezar a crecer. Entonces, para allá es que va la auditoría de gestión. Esto lo digo para que en sus trabajos pues no vayan a irse por el lado, porque es que casi siempre en la primera entrega les tengo que corregir eso y obviamente en la corrección pues eso les va a bajar la nota. Entonces, este era un ejemplo más como para abrirles un poquito más la visión de hacia dónde se debe orientar la, eh, digamos, el trabajo que ustedes tienen que entregar. Y segundo, no echen en saco roto el video que está publicado en la plataforma en la parte final, que es
un trabajo que hicieron unos compañeros de ustedes que les quedó muy bien hecho, en el cual cumplieron las 3 etapas del trabajo. Esa que aparece ahí publicada es la primera etapa, que es la que ustedes tienen que entregar. Entonces, esto era más orientado a ese tema. ¿Listo? ¿Sí fue claro el tema o quedó alguna duda en algún aspecto? No, profe, para mí fue muy claro. Ok, Jenny, bien. Listo. Entonces, pues nada, yo creo que ya nos metemos con nuestro tema de auditoría. Entonces, pues básicamente, este video completo está también publicado en la plataforma. Eh, digamos que hoy no lo vamos a alcanzar a cubrir en su totalidad, pero ya está publicado para que ustedes lo puedan ver y seguir, digamos que preparándose frente a los conceptos que ahí estamos dando sobre auditoría de gestión. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, pues vamos a hablar acerca de lo que es la definición de la auditoría de gestión. La auditoría de gestión, básicamente, es una técnica relativamente nueva. Y se dice que es nueva porque a pesar que empezó a mediados del siglo pasado, eh, digamos que inició desde el punto de vista estratégico y militar, ¿ok? Entonces se vino a implementar básicamente en las organizaciones por allá a comienzos de los 70, por eso se habla que es una técnica relativamente nueva, ¿ok? Es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma, que fue precisamente lo que se vio en el caso que presentamos, en donde la familia con múltiples necesidades, empezó a trabajar, empezaron a decir, bueno, no podemos seguir dándole esta vida a nuestros hijos, son 8 hijos los que tenemos y nosotros 2 tenemos que sacarlos adelante. Y comienzan a trabajar arduamente, logran empezarse a hacer a un capital y ese capital les permite alquilar un terreno y comprar una camioneta y con eso ya digamos que les facilita un poco más el trabajo sin dejar de seguir dedicándole la misma cantidad de tiempo que le estaban dedicando. ¿Por qué? Porque la necesidad era mucha. Digamos que era básicamente en ese ejemplo, la necesidad se convirtió en el motor de esa familia. Tenían que cambiar ese modus vivendi, ¿ok? Básicamente, y de esto habíamos hablado un poco la sesión pasada, esas diferencias entre la auditoría financiera y auditoría de gestión. Digamos que básicamente la auditoría financiera está concebida para dar una opinión, pero para dar una opinión objetiva e independiente sobre los estados financieros y obviamente pues que esos estados financieros representen fielmente una situación económico-financiera de esa organización, ¿ok? Y ese informe pues básicamente está basado en en los estándares internacionales, en las normas internacionales de auditoría y es con base en esos principios, en las NIA, que digamos que basándose en eso, en esas normas internacionales de auditoría, es como los auditores emiten su opinión y digamos que son opiniones que son fácilmente, entre comillas, vendibles a la empresa. ¿Por qué? Porque están amparadas, primero tomando como insumo una fuente de información que es los estados financieros, pero en segundo lugar, haciendo uso de ciertas técnicas y herramientas que me brinda los estándares internacionales. Con ese conjunto es que yo aplico esas normas de auditoría y puedo llegar a emitir un informe sobre ese estado financiero. ¿Ok? Eh, digamos que hay en ese tipo de auditoría financiera, pues digamos que la opinión del auditor, digamos que se vuelven unas opiniones como muy previsibles, ¿sí? Unas opiniones muy breves, ¿sí? Y básicamente ahí lo que hace el auditor es remitirse a dar una serie de recomendaciones sobre la empresa, ¿sí? Es básicamente lo que se hace en esa auditoría financiera. Y estas auditorías financieras tienen una característica bien particular y es que tienden a ser periódicas, ¿ok?
Mientras que la auditoría de gestión, por su parte, digamos que esta auditoría lo que hace es que examina las prácticas de gestión en una organización. Y aquí, tal y como lo decíamos en la sesión pasada, no existen principios de gestión generalmente aceptados. Eso no existe, ¿sí? Solamente existen digamos que desde el punto de vista de la auditoría financiera sí existen ese estándar, pero en la de gestión no lo hay, ¿sí? Eh, digamos que básicamente esa auditoría de gestión se basa es en la práctica normal de gestión de las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que los criterios de evaluación de la gestión de esa empresa en ese proceso de auditoría, pues habrá de diseñarse para cada caso específico. eh, y digamos que en caso que hayan algunos casos similares, pues ahí se podrá replicar lo mismo, pero casi que son situaciones muy independientes, ¿ok? Son situaciones muy particulares. Las recomendaciones sobre la gestión de la empresa, pues digamos que esas, a diferencia de la auditoría financiera, estas explicaciones dentro de ese proceso de auditoría son muchísimo más amplias, ¿sí? Digamos que el auditor ahí tiende a ser mucho más extenso al momento de dar su opinión. Eh, Digamos que el auditor ahí en ese tipo de casos, en la auditoría de gestión, analiza las causas de las ineficiencias y una vez analizadas esas causas, les muestra las consecuencias, ¿ok? Entonces, digamos que a la par como que les dice, mire, esto es lo que está pasando, pero si ustedes siguen haciendo eso, mira dónde va a llevar. Entonces, como que inculca un poquito de temor con el objetivo de que, no de que salgan corriendo y dejen el negocio tirado, no, con el objetivo que implementen esas recomendaciones lo antes posible para evitar la materialización de ese tipo de riesgos, ¿ok? Y estas auditorías de gestión no son periódicas, a diferencia de las financieras que sí son por lo menos cada año, las de gestión no tienen esa misma periodicidad. Entonces, resumiendo, aquí la auditoría financiera pues emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, mientras que en la de gestión evalúa la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones, en las instituciones. En la auditoría financiera exige la participación únicamente de profesiones contables. Aquí en la de gestión participa un equipo multidisciplinario y esto es más chévere. ¿Por qué más chévere? Porque en la medida en que usted tiene oportunidad de trabajar con ingenieros industriales, con, qué sé yo, con estadistas, con contadores, pues digamos que desde ese punto de vista, cada quien le da una diferencia, le da una lectura diferente al problema que se está abordando y ahí digamos que las soluciones tienden a ser muchísimo más integrales. Entonces, posiblemente, si usted ve que el problema es una maquinaria, pues fácilmente usted dice, no, habrá que comprar otra como contador, ¿no? Pero si está un ingeniero industrial, dice, no, 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 yo conozco al proveedor de la maquinaria, ellos nos pueden arreglar la máquina, inclusive la pueden potenciar y le vamos a sacar mucho más beneficio y esto va a prolongar su vida útil, no sé qué, si se llama, bueno, buenísimo, porque esa parte yo no la conozco. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista son más las ganancias que lo que se deja de obtener. En la auditoría financiera, los estados financieros constituyen el fin, mientras que en la auditoría de gestión los estados financieros se consideran un medio. No, digamos que si yo estoy auditando el área de producción, pues yo voy a tener que en algún momento de pronto como contador remitirme a ese estado de costos para poder determinar si se están, bueno, en qué se está gastando más o en qué proceso es el que consume la mayor cantidad de costos para poder empezar a mirar y decir, mire, hay esta situación, para mí esto está muy alto, yo consideraría que hay que replantear otro proceso, entonces el ingeniero industrial podría decir, bueno, páseme en el proceso inicial, no, es que no lo hay, entonces levantemos en principio ese proceso para empezar a dejar esa documentación ya lista en la organización, ¿ok? Eh, en la auditoría financiera da confiabilidad a los estados financieros. En la auditoría de gestión promueve y garantiza el desarrollo de procesos de mejora. Entonces, nótese el impacto que tiene la auditoría de gestión. Es mucho más amplia que la de los estados financieros. La auditoría financiera se centra en el análisis de operaciones financieras, básicamente en dinero, mientras que en la gestión su análisis se extiende a todos los componentes de la organización. No deja ninguno sin revisar, ninguno sin analizar, ¿ok? Que de pronto
hay un componente crítico en algún proceso, pues ese tendrá prioridad, ¿sí? Pero básicamente la auditoría de gestión se encarga de revisar y analizar todos los procesos en la organización, ¿ok? Para empezar a detectar debilidades y fortalezas en cada uno de ellos. La auditoría financiera orienta o da una orientación a la situación financiera actual relacionada con una vista retrospectiva, es decir, con una información que ya pasó, tratar de proyectar algo. Y pues ahí se pueden cometer errores. Mientras que la auditoría de gestión tiene una orientación a una situación administrativa vigente con proyecciones futuras. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, el replanteamiento de un proceso que de pronto en donde hay un cuello de botella. Ese replanteamiento de ese proceso no voy a impactar hacia atrás, sino es hacia adelante, hacia el futuro. Es cuando voy a empezar a ver todos los beneficios que me trae ese replanteamiento de ese nuevo proceso. Y la auditoría financiera se fija en indicadores financieros, mientras que la de gestión, obviamente, en indicadores de gestión. ¿Ok? Básicamente, ¿cuáles son las motivaciones para realizar una auditoría de gestión? Digamos que aquí la auditoría de gestión resulta apropiada en las siguientes circunstancias. La primera es cuando hay una compra, una fusión o un joint venture. Ese joint venture es básicamente una alianza entre empresas, ¿sí? Es de pronto esas uniones temporales, ¿ok? En este tipo de casos, digamos en esta primera situación, cuando hay una compra, una fusión o un joint venture, en estos casos el éxito depende de la capacidad de motivar y de retener los ejecutivos que cubran los puestos claves en la organización. Entonces, por ejemplo, si el banco Scotiabank decidió comprar al Citibank, pues obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues él va a decir, miércoles, entonces compré a Citibank Colombia, ahora ¿qué arranco? Por dónde debo comenzar? Entonces, lo primero que tendría que empezar a hacer el dueño del Scotiabank, que fue el que compró al Citibank acá en Colombia, pues capturar a esos, o capturar suena mal, reclutar a esos líderes del Citibank para que sigan vinculados con la empresa. Posiblemente las condiciones van a cambiar, posiblemente estas personas van a decir, uy, bueno, pues mientras consigo otra cosa me quedo acá, pero si no me dan las mismas preventas que yo tenía en el Citibank, pues yo me voy. Entonces es básicamente tratar de retener a esas personas para que el impacto o esa transición en esa compra, pues tenga el menor impacto y pueda llegar digamos que los clientes que en este tipo de situaciones son los que más se ven afectados. ¿Por qué? Porque de pronto el Citibank, por ser un banco internacional, pues ya tiene muchos procesos ágiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted trabaja y ahora con todo esto de la pandemia, usted fácilmente puede tener un trabajo en el exterior sin tener que estar allá, sino desde acá, vía internet y con inglés, usted se defiende fácilmente en ese otro trabajo. Entonces, ellos lo que hacen es que le consignan su salario, puede ser que se lo consignen en dólares, puede ser no, casi que le aseguro que se lo van a consignar en dólares. Entonces, el Citibank ya tiene todos unos procesos y unos procedimientos implementados para hacer que ese dinero le llegue a usted sin tanto problema. Posiblemente el Scotiabank en ese tema sea muy inmaduro y diga, y le ponga a usted todas las trabas. Entonces, no, tráigame el contrato de trabajo firmado y con la EPS, pero señor, yo no trabajo acá en Colombia, yo trabajo es allá en Estados Unidos. Mi contrato está es allá. Entonces, allá no existe la EPS. Ah, entonces tráigame el equivalente y comienzan las trabas. Entonces usted posiblemente dice, no, qué mamera el Scotiabank, era mejor el Citibank, entonces me voy a buscar otro banco. Posiblemente en ese tipo de situaciones le traslade muchas responsabilidades a la otra empresa. Diga, no, es que ahora entonces que el gerente me tiene que mandar una carta diciéndome que yo soy buen empleado y con copia del contrato, y fuera de eso, entonces que el gobierno de los Estados Unidos mande una carta diciendo que yo estoy y todo ese tipo de situaciones pueden llegar a derivar en unos reprocesos hasta inútiles que repercuten directamente en el cliente. Entonces, por eso es clave que en este tipo de procesos, cuando eso ocurra, ahí es que tratar de reclutar a los líderes de esos procesos. ¿Para qué? Para tratar de implementar esos mismos procesos en la nueva empresa y de esta manera reducir el impacto que va a tener ese cambio, esa compra de esa institución financiera en los clientes, ¿ok? Hacia allá hay que apuntarle a eso, ¿ok?
Y digamos que en este tipo de cosas, una auditoría de gestión a tiempo puede ser el vehículo apropiado para diseñar y anticipar la estrategia de la entidad de nueva formación, es decir, esa fusión del Scotiabank que absorbió ay, se me olvidó el otro, el Citibank, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución en este tipo de en este tipo de adquisiciones. Y ahí digamos que cumple una muy buena función la auditoría de gestión, ¿listo? Otro aspecto puede llegarse a dar en el tema de las reorganizaciones, ¿sí? Digamos que una reorganización permite efectuar recomendaciones sobre un nuevo despliegue de las capacidades de gestión que ya están disponibles en la empresa en lugar de proceder a despidos e incorporaciones de última hora. Entonces, si yo encuentro que mi empresa de pronto eh, tengo muchas subgerencias o muchas vicepresidencias y digo, no, ya me tengo que ajustar porque es que las condiciones del mercado ya no están dando, no somos igual de bollantes, entonces tendré que apretarme el cinturón. Entonces, digamos que ahí la auditoría de gestión le va a permitir en este tipo de procesos a una empresa decir, mire, usted no va a tener que salir de todo el personal, usted simplemente lo que va a tener que hacer es de pronto reacomodar ciertas fichas, y perdón que llame fichas a las personas, pero ciertas roles dentro de la organización, proceder a reorganizarlos con el objetivo de no salir de ese conocimiento que tienen esas personas y más bien aprovecharlos en el sitio en donde ellos deberían estar. ¿Ok? También en temas de reestructuraciones. En reestructuraciones las auditorías de gestión juegan un papel muy importante y en este tipo de casos, en las reestructuraciones, eh, digamos que este tipo de casos se presenta en las empresas que tienen la necesidad de reducir rápidamente su estructura de costos y mejorar fundamentalmente su organización. Básicamente en este tipo de situaciones, digamos que el conductor de la reestructuración debe decidir muchas veces quién se queda y quién se va. Y es posible que no disponga de tiempo, que no disponga de dinero para utilizar a tiempo completo un equipo especial. Y ahí digamos que es necesario que los acreedores encarguen una auditoría de gestión para que, digamos que en ese punto identifiquen a los ejecutivos más competentes que pueden orientar provechosamente la reestructuración, los que se sienten desmotivados, los que tienen unas capacidades que no coinciden con las actuales necesidades de la empresa para su puesto, los que resultan más y más irrecuperables que peligrosos o los ejecutivos inadecuados que podrían mejorar si se les entrenase. Entonces, todo eso se puede detectar por medio de una auditoría de gestión en un proceso de reestructuración. También tenemos lo que son las emisiones u ofertas públicas. Digamos que en este tipo de casos, en esas emisiones u ofertas públicas, digamos que el éxito depende a menudo de la habilidad de la compañía para convencer a los accionistas sobre su gran potencial de crecimiento, siendo un factor importante de venta el talento de sus gestores. ¿Ok? También puede llegar a ocurrir cuando existe una modificación legislativa. Y en Colombia pasa esto con mucha frecuencia. En Colombia salen 11 normas todos los días. ¿Ok? Entonces imagínense el gran número de leyes que surgen. Entonces, cuando esto pasa, digamos que esta situación acarrea alteraciones inmediatas en los mercados y eso pues obviamente exige diferentes capacidades de gestión y en algunas ocasiones el modo acostumbrado a hacer las cosas se convierte en anticuado de la noche a la mañana. Entonces, es ahí cuando la auditoría de gestión tiene que entrar y replantear ese tipo de actividades. ¿Ok? También tenemos lo que son las fluctuaciones del mercado. Aquí en este punto, digamos que la dirección de la empresa no siempre está en condiciones de adaptarse con rapidez a esas fluctuaciones y de ahí que una auditoría de gestión eh, pueda ayudar a decidir entre cambiar la dirección buscando nuevos ejecutivos fuera de la empresa o modificar la organización para reforzar un área específica que se halle o que pueda hallarse en dificultades. El séptimo punto es en temas de problemas de recursos humanos. Digamos que todas las circunstancias anteriores, todo esto que hemos visto, crean problemas en los recursos humanos. ¿Ok? O sea, digamos que el primer impacto se vive desde los recursos humanos. Entonces ahí en ese punto, digamos que el consultor que realice esa auditoría de gestión tendrá que idearse la metodología precisa para ese tipo de problemas que tiene inmerso esa organización. ¿Y qué debe hacer? Pues identificar el talento potencial en el seno de esa organización.
¿ok? Y el último aspecto tiene que ver con las previsiones. Y en ese punto de las previsiones, digamos que la auditoría de gestión también resulta ser una herramienta ágil o, bueno, una herramienta útil para los directores generales. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ellos tomar medidas correctoras en los casos en que se produzcan discrepancias entre lo que son las expectativas que tiene la empresa y los resultados que se están obteniendo. Y eso tanto a nivel general de la empresa como de la dirección. Y en el caso de que los resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectados o por una falta de perspectiva, pues digamos que ahí puede entrar la auditoría de gestión a recomponer ese andar de esa organización. ¿Listo? Eh, y aquí, pues digamos que hay que hablar entonces acerca de lo que es el control de la eficacia, la eficiencia y la economía. Digamos que entre los motivos que dan lugar a una auditoría de gestión, está la necesidad de controlar la gestión de la empresa en sus diferentes niveles. Y digamos que en este caso se persigue el objetivo de establecer un control de gestión que vaya orientado a analizar lo que es la eficacia, no analizar, a evaluar lo que es la eficacia, a evaluar lo que es la eficiencia y a evaluar lo que es la economía. ¿Ok? Eh, digamos que en primera instancia, la eficacia bueno, la eficacia de una organización, digamos que se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos que están contenidos en los programas de actuación de la misma empresa. Es decir, lo que se va a hacer ahí para medir la eficacia de la organización es comparar los resultados realmente obtenidos con los resultados que se habían proyectado. Y ahí, digamos que digamos que se puede hablar que existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio obtiene los resultados esperados independientemente de los recursos que hayan sido utilizados para ello. De ahí que se trata de la comparación de unas salidas con otras salidas, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí la eficacia, digamos que la evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de unos objetivos claros, de unos objetivos concretos y de unos objetivos que estén definidos eh, con el objetivo de poder realizar esa medición de una manera mucho más exacta. Y básicamente esa evaluación que se va a realizar nos va a permitir conocer 5 aspectos importantes. El primero, conocer si los programas han conseguido los fines propuestos. En segunda instancia, facilitar la información para decidir si un programa debe continuar, ¿sí? Eh, de pronto, si no debe continuar, entonces, ¿qué le hacemos? ¿Será que tendremos que modificarlo o tendremos que suspenderlo? ¿Sí? Entonces, ahí básicamente los controles de eficacia que se realicen durante el desarrollo de ese programa de auditoría, pues nos van a permitir conocer qué es lo mejor que debemos implementar. Si que continúe ese proceso, lo replanteamos o definitivamente lo eliminamos. Habrá que también pensar en suministrar unas bases empíricas para la evaluación de futuros programas. Mm, y habrá que descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con una mayor eficacia. Y en quinto lugar, fomentar controles internos de gestión. ¿Ok? Digamos que esto nos va a permitir fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la empresa de sus propios controles internos de gestión. Entonces ya cuando se empieza, digamos que cuando una empresa empieza a implementar el tema de auditoría de gestión, va a empezar a sentir la necesidad de crear, como se crean indicadores financieros, de empezar a crear esas mismas métricas que le permitan medir qué tan bien o qué tan mal va su gestión en la organización. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya sigue después lo que es la eficiencia, pero vuelvo y les digo, este videito está publicado completo en la plataforma para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces se lo recomiendo, porfa, pero sí era muy importante hoy haber empezado por el caso que vimos, ese caso de estudio, con el objetivo de mirar hasta dónde puede llegar o cuáles son los tentáculos que puede llegar a tener una auditoría de gestión en una organización. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud al respecto. Cuéntame, Karen.
Profe, ¿qué tiene que ser tan intensa y de pronto no sé si usted al principio lo dijo, lo de los grupos de la auditoría? No, no lo había mencionado. Está sin grupo, ¿cierto? Ay, que si yo había quedado de organizar los miércoles. Bueno, dime. Que sí nos coge muy cortico de tiempo. Sí, entiendo. Bueno, déjeme organizo lo de los grupos porque me han llegado correos y no los tengo desclasificados y no sé quiénes están por fuera. Ese ha sido el error. Eh, Denme por favor hasta mañana en la mañana y los acabo de organizar, ¿listo? Profe, pero Sí. si no, pues me tocaría presentar la evidencia yo solita, porque es que la verdad sí nos coge sobre el tiempo. Ok, listo. Pero entonces, ¿prefieres quedarte solita a estas alturas o que te arme la pareja? Pues Pues sí. yo tampoco tengo grupo. Ah, No sé mira, si nos Karen. hacemos, Karen. ¿Listo? Sí, sí, señora. Uy, qué Vale. chévere. Qué bien, Juliana. Qué bien, Karen. Por el interno, Muy buen punto ahí. Sí, entonces, crucesen ahí celulares o WhatsApp y tratan de sacar el tema, ¿listo? Marta, tienes la manito levantada. Profe, una preguntita. Dime. ¿Ya las tutorías no se están haciendo? Sí, Marta, lo que pasa es que este fin de semana murió un familiar en Girardot. Le dio COVID y falleció desafortunadamente el viernes. Tuve que viajar. Él estaba solo allá en Girardot. Me tocó, digamos que hacerme cargo de ese proceso terrible. Pero sí, eso fue algo que digamos que no pude hacer sesión ni el viernes ni el sábado, que tenía la sesión de tutoría. Entonces, pues por esa razón no la pude hacer. Espero por favor me disculpen por eso. Entendible, profe. De verdad que la acompañamos de corazón. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchachos, entonces, pues no sé, nos pasamos a contabilidad. Nos vemos en esa sala, ¿listo? Muchas gracias a todos. Listo, profe. Bueno, Marta. Gracias. No, a ti, Julián.